Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Está muy claro que los medios de comunicación debemos, indistintamente de la realidad nacional en otras temáticas, mantener de forma permanente este tema de la pandemia, porque solo basta ver lo que sucede en algunas otras regiones del mundo para darse cuenta que aquí no hemos terminado con la primera oleada y ya en algunas otras partes del mundo están preocupados por la expansión de la segunda ola de coronavirus. O sea, no podemos dejar de mantener esto como prioridad, porque sabemos que ya la economía se ha reactivado prácticamente, porque es necesario, no hay otra opción, no podemos mantener confinada a la gente todo el tiempo, si no se nos termina de hundir el país. Por lo tanto, la prioridad debe ser que todos, en la medida de nuestra actividad cotidiana, también seamos responsables con las medidas hasta la saciedad manifestadas de la protección personal para evitar multiplicar, ser vectores para multiplicar el contagio de la COVID-19. Hoy vamos a titular así el programa. Está lista Gabriela Andino para hacerlo. Buenos días, Gabriela. Buenos días, licenciado Renato, así es. De inmediato le damos a conocer el tema de hoy en Frente a Frente para que participen con nosotros. El futuro incierto de la pandemia en Honduras. @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Bueno, no es inédito el título de nosotros. Se lo robamos a la plataforma, pero aquí lo ven en pantalla. El futuro incierto de la pandemia en Honduras, si podemos colocarlo, por favor, más allá de la COVID. Aquí está la autorización ya del doctor Manuel Sierra. Ya casi finalizando el 10º mes de pandemia, se reportan a nivel global más de 40 millones de casos y más de 1.100.000 muertes. Este informe, ustedes lo publicaron hoy en la mañana. Esas son las estadísticas de hoy a las 6 de la mañana. O sea que están actualizadas todas estas estadísticas. A las 6 de la mañana. Están actualizadas hasta las 6 de la mañana de hoy. Ya casi finalizando el 10º mes de la pandemia, se reportan a nivel nacional, o mejor dicho, a nivel global, 40.71 millones de casos. 40.710.000 casos, y 1.12 millones de muertes. Hay 4 países, quiero que miren estos datos ustedes, hay 4 países que concentran el 56.6% de los casos, 22.8 millones, y el 46.3% de las muertes por COVID-19. Estados Unidos de América, 8.5 millones de casos, 225.241 muertes. India, 7.6 millones de casos, 115.236 muertes. Brasil, 5.3 millones de casos, 154.226 muertes. Rusia, 1.4 millones de casos y 24.635 muertes. Toda esta información vamos a ampliarla y a comentarla hoy con nuestros panelistas. Pueden ver cuánta información en este informe de la plataforma Todos contra la COVID-19. Muy bien,
Vamos a ir a la primera pausa, retorno para presentar a todos mis invitados hoy en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa e iniciar de inmediato el debate. Frente a Frente presentó el tema del día. Presento a mis invitados esta mañana, el decano de Ciencias de la Salud de Bonitec e intensivista y pediatra neonatólogo, el doctor Alejandro Young. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Igual el neumólogo y exsecretario de Salud, el doctor Carlos Aguilar, aquí a mi derecha, doctor. Muchas bienvenido. gracias. Buenos Muchas días. gracias, Renato. Muy buenos días. El doctor Manuel Sierra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy Mucho buenos gusto. días a la teleaudiencia, un placer participar de nuevo. Saludamos a la doctora Elsa Palou. Doctora, ya la tenemos en pantalla. Buenos días. Hola. Muy buenos ¿Qué días. tal? Mucho Muy bien, gusto. muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. El subsecretario de Salud, doctor Roberto Cosenza, en la ciudad de San Pedro Sula. ¿Qué tal, doctor Cosenza? Ahí lo tenemos al doctor Cosenza. Sí, buenos días, Renato. Un gusto poder estar en su programa. Un saludo a todos sus panelistas que en este momento estamos compartiendo este programa. Y ahí con el doctor Cosenza, la jefa de la región metropolitana de salud en San Pedro Sula, la doctora Levia Viatro, a quien también saludamos y le damos las gracias por aceptar la invitación. Gracias, doctora. Buenos días, distinguidos compañeros. Es un honor para mí estar esta mañana en este programa. Bueno, aquí tenemos nosotros el último de los informes de la plataforma Todos contra la COVID. Si hay que destacar una idea, doctor Manuel Sierra, me gustaría justamente que lo hiciera en este momento que estoy presentándole aquí a la teleaudiencia el título de este informe, Plataforma Todos contra la COVID, el futuro incierto de la pandemia en Honduras. ¿Qué es lo que tenemos que destacar? ¿Qué es lo que tenemos que señalar? ¿Qué es lo que hay que concienciar y no pasar inadvertido? Doctor Manuel Sierra. Bien, buenos días. Tengo que confesar que yo me adjudico el título de ese informe que redactamos en la plataforma y no solamente es la situación de Honduras, o sea, sino que lamentablemente es la situación del mundo. Tal y como Renato compartía en la mañana, hoy a las 6 de la mañana se reportaban más de 40 millones de personas infectadas, cerca de 1.2 millones de muertes alrededor del mundo. El continente americano se ha convertido en el epicentro de la pandemia. De los 14 países que más reportan casos y muertes en el mundo, 7 países son de América, o sea, entre los cuales destacan Estados Unidos, Brasil, México, Perú. ¿Y por qué el continente americano? Yo les compartía a los colegas de la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas que el principal problema de nuestra América es la desigualdad social y las disparidades. O sea, es los grandes contrastes que existen, por ejemplo, en un Brasil que tiene sus propios satélites, que tiene de las mejores universidades de América Latina y sin embargo son millones los que viven en extrema pobreza, en las favelas, o México con toda su infraestructura y su potencial, y de los 25 millones de personas que viven en el DF, casi 22 millones viven en condiciones bien precarias. Entonces, América Latina, a pesar de que los indicadores macroeconómicos son muy buenos, el crecimiento es muy notable, bueno, el COVID va a echar abajo muchos de estos indicadores, pero detrás de todos esos indicadores macroeconómicos, la desigualdad, las inequidades sociales son las que prevalecen, y ustedes miran cómo la migración es uno de los principales problemas de nuestra América, que huye de la pobreza hacia el norte, y quizás pocas personas saben, pero el corredor de migración de América es el más peligroso del mundo, por encima del corredor del Mediterráneo. O sea, las muertes por migración en nuestra América son de las más altas del mundo. Entonces, todo eso es el caldo de cultivo donde tenemos grandes sectores de la población alrededor del mundo hacinados en condiciones precarias.
los sistemas de salud altamente inequitativos, y todo eso es el sustrato ideal para una pandemia que todavía a estas alturas no tenemos medicamentos que sean 100% antivirales efectivos, todavía no tenemos una vacuna que sea 100% segura y eficaz, y eso nos da el sustrato para el título que hemos dado a nuestro último informe, que es el futuro incierto de la pandemia, no solamente en Honduras, sino alrededor del mundo. Bueno, y este cuadro corrobora lo que está diciendo el doctor Manuel Sierra: el número de casos, muertes, tasa de mortalidad por millón de habitantes y número de pruebas por millón de habitantes en los 7 países del continente americano que más reportan casos y muertes confirmadas por COVID-19 a nivel mundial. Se los habíamos dicho: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, tanto Argentina como Colombia acercándose ya rápidamente al millón de casos, Perú igualmente, México, Chile. Ahí ven las muertes en estos países, casos, muertes, tasa de mortalidad por millón y número de pruebas por millón. ¿Qué hay que destacar de Honduras, doctora Elsa Palou? Adelante. Bueno, muchas gracias. Creo que en Honduras tenemos que destacar varias cosas. Tenemos ya más de 88,000 casos reportados, alrededor de 2.500 muertes. ¿Y qué cosas me interesaría a mí resaltar de nuestro país? Bueno, la pandemia parece estarse moviendo de Tegucigalpa y San Pedro Sula hacia las cabeceras departamentales. Los lugares en donde tenemos más casos reportados son las cabeceras departamentales y los municipios que tienen mayor cantidad de habitantes en cada departamento. Tenemos algunos departamentos que tienen una letalidad mayor que la letalidad promedio nacional, y esos departamentos son Olancho, Comayagua, Copán. Tenemos también departamentos en donde hay un buen número de casos recuperados y departamentos donde hay muy pocos casos recuperados. Por ejemplo, es interesante ver que los departamentos donde tenemos mayor número de casos por millón de habitantes son también departamentos en donde algunos de ellos tenemos mayor letalidad, ¿verdad? Por ejemplo, y menor cantidad de recuperados. Islas de la Bahía, por ejemplo. Islas de la Bahía es uno de los departamentos que tiene mayor cantidad de casos por millón de habitantes y menor número también de personas recuperados. Ahí en la diapositiva ven que dice tenemos un porcentaje de recuperación como país de 38.5 y los departamentos con el mayor porcentaje de recuperados son El Paraíso, La Paz, Ocotepeque y Lempira. Y los departamentos con más bajos niveles de recuperación, Francisco Morazán, Islas de la Bahía y el departamento de Valle, ¿verdad? Es algo importante también lo que se pone abajo, en donde dice que el departamento de Cortés y de Francisco Morazán tienen más de la mitad de todos los casos reportados en el país y más de la mitad de las muertes también, ¿verdad? Como vemos nosotros, tal vez en la siguiente parte del cuadro, aquí en este cuadro vemos los departamentos, la tasa por millón de habitantes. Islas de la Bahía tiene la tasa más alta probablemente del país. Entonces, ¿qué podemos decir así a grosso modo en general en Honduras? No es que ya desapareció la pandemia, los casos de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Siguen, pero han tenido como un leve descenso. Se ha movido un poco más hacia los departamentos, las cabeceras departamentales, los municipios más poblados, y esto tiene que ver con que hay mayor movilidad, y es normal que la haya, ¿verdad? Porque en la medida que se va relajando un poco las medidas de confinamiento, entonces va a haber más movilidad y habrán personas infectadas que irán de un departamento a otro. Es importante que la población tome conciencia de eso y continúe con las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, veámonos en el espejo de Europa y miremos también el espejo de los países asiáticos.
¿Cómo queremos que sea nuestra segunda ola? Queremos que sea como en Asia, en donde la población ha tomado muy en serio las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, evitar las aglomeraciones. Y si ustedes se fijan, la segunda oleada en esos países, Taiwán, China, Corea del Sur, en Hong Kong, todos esos lugares, está relativamente controlado. Y veamos Europa, donde las cosas se tomaron de una manera más relajada a la hora de la apertura, en donde habían más aglomeraciones, y miremos cómo está el nivel de la segunda ola en Europa. Miremos Francia, Italia, España, Inglaterra. Entonces, ¿cómo queremos estar nosotros? ¿Cómo están los países asiáticos o cómo están los países europeos? Dependerá mucho de lo que hagamos como población, dependerá mucho de lo que el gobierno haga con testeo masivo, con búsqueda activa de casos, con mejoría de datos epidemiológicos, darlos a tiempo y darlos de manera que sea el dato del día, no datos rezagados. ¿Para qué? Para que se puedan tomar medidas en tiempo y forma, medidas eficientes que no permitan que se salga de la mano la segunda ola. Porque que va a haber segunda ola yo no tengo ninguna duda. El problema es cómo va a ser, peor que la primera o mejor que la primera. Todos quisiéramos que fuera mejor que la primera, menos casos, menos fallecimientos. Un dato que quiero recalcar es que si nos vamos a guiar por lo que está pasando en Europa, pues allá están habiendo más casos, es cierto, pero aparentemente menor mortalidad. Y ojalá eso nos pasara a nosotros también. Puede haber una confluencia de factores que podemos hablar más adelante de por qué en la segunda ola podemos tener más casos, pero menos muertes. Este informe de la plataforma Todos contra la COVID, según mi criterio, es el más crítico de todos. Claro, es una crítica constructiva, es una crítica propositiva, pero en función de todo lo que está advirtiendo Manuel Sierra y Elsa Palou, vamos a tratar de leer todo el informe, que es corto. Claro, no de un solo, alternándolo. Por ejemplo, miren, es altamente sospechoso observar el aplanamiento que existe a lo largo de los últimos 30 reportes oficiales del SINAGER en el número de casos hospitalizados, estables, graves, en unidad de cuidados intensivos, fallecidos y recuperados, consignados en cada reporte diario. Se observa una leve tendencia de ascenso de pacientes en UCI y de descenso en fallecimientos. Es sumamente importante conocer la procedencia de los pacientes que se encuentran hospitalizados. Al hacer el análisis de positividad y calcular los intervalos de confianza en los últimos 30 reportes diarios emitidos por SINAGER, podemos observar el panorama caótico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, caracterizado por constantes alzas y bajas en el número de pruebas realizadas y significativos retrasos incurridos entre la toma de la muestra, el procesamiento y el reporte oficial. De igual forma, se ignora la fuente de cada muestra, o si se trata de personas recién ingresadas en un hospital, o si son personas asintomáticas atendidas en los centros de triaje, o personas captadas en sus hogares en las brigadas móviles, o si son pacientes ambulatorios atendidos en cualquier unidad de salud del país. También se desconoce el aporte de datos en cada reporte de SINAGER del sector hospitalario público, sector hospitalario privado, laboratorios privados, sanidad militar, Cruz Roja y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Un panorama así rápido en este primer segmento. Presento al doctor Alejandro Ollón con una valoración rápida sobre su perspectiva de la situación pandémica en Honduras por la COVID-19, doctor. La visión pediátrica. Y la visión pediátrica, correcto, así es. Sí, bueno, en esta oportunidad tengo dos sombreros realmente, porque represento la parte de la academia en Honduras, Sí. por tener el orgullo realmente de ser el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en UNITEC, y por eso tenemos investigadores tan brillantes dentro de nuestro staff como el doctor Manuel Sierra, y me recuerdo mucho la frase de Einstein que dice que todo lo que cuentan no se puede contar, pero también todo lo que se cuentan no cuenta.
Es decir, que la estadística sirve en la medida que yo la utilizo para hacer cambios realmente en la sociedad. Y este informe lo que desnuda es que la utilización, o lo que estamos contando, por decirlo en los términos que utilizó Albert Einstein, no cuenta realmente. Y debemos de contar algunas otras cosas que nos permitan establecer políticas que vayan encaminadas a la reducción de la mortalidad. Como decía la doctora Palou, importante que el virus pueda obtener esta generación, esta posibilidad de ir perdiendo potencia, ir perdiendo la capacidad de matar gente, por decirlo así. Pero debemos de hacer nosotros el mejor uso de esta tecnología que tenemos y de esta información que tenemos a nuestras manos. Entonces creo que por eso uno de los puntos que yo recalcaría mucho de este estudio o de este informe es eso, que tenemos que empezar a contar otras cosas para tomar decisiones diferentes que sean encaminadas al bienestar de todos los hondureños. Y de eso se trata, por eso el programa, porque dijo algo cierto la doctora Palou. Lo que queremos es que aun y cuando reste mucho tiempo para la vacuna y disipar y reducir el coronavirus en Honduras, nos mate menos. Si nos enfermamos por algún descuido, pero que haya menos letalidad. Yo personalmente, que no me he infectado del virus en mención, desearía que si me contagio alguna vez, no complique mi salud y no fallezca. Ese es el interés, y para eso la ciencia debe sumar todos los conocimientos y socializarlos. Doctor Carlos Roberto Aguilar, exsecretario de Salud, también con una valoración rápida sobre la pandemia a esta altura. ¿Cuántos meses dicen ustedes? 10 ya. 10 sí, en el mundo, 10, ¿verdad? Claro, 10 en el mundo, enero. Correcto. Sí. En diciembre del año anterior. La última semana de diciembre. Ya estábamos debatiendo sobre esto en la China. Doctor Aguilar. Sí, efectivamente, Renato, saludo a mis colegas a la distancia también. Ese tema o el título que se ha puesto a este programa de la incertidumbre, yo quisiera agregarle todavía algo más. Renato, se acaba de reportar en todo el mundo, a través de los principales medios científicos, el estudio Solidaridad, la conclusión de ese estudio de medio término que la Organización Mundial de la Salud ha llevado a cabo en más de 35 países, incluyendo Honduras, y del cual pues tuve el honor de participar. Y una de las grandes conclusiones es que 4 de los medicamentos que originalmente creíamos que podían tener alguna incidencia para disminuir la mortalidad, resulta que no funcionan. La hidroxicloroquina, el remdesivir, el interferón beta y el liponavir. Y eso viene todavía a agregar más lo que acaban de decir mis colegas. No hay tratamiento todavía específico, y aquella alaraca que se planteó respecto a la cloroquina, inclusive el presidente Trump y el presidente de Honduras hablaron en una conversación sobre este medicamento, pues se ha demostrado que no tiene ninguna incidencia. Y esto entonces nos pone en un panorama aún más incierto. De tal manera que creo que estos datos que hoy el doctor Sierra ha aportado junto con los demás investigadores son de mucha trascendencia. Yo quisiera interactuar también con Manuel y con los demás colegas que están en San Pedro en relación al número de pacientes que se están hospitalizando. Creo que el término que utiliza la plataforma dice una extraña o una inexplicable aplanamiento de los pacientes que se hospitalizan. Y efectivamente, yo trabajo en el Instituto Nacional del Tórax. Tenemos ya alrededor de unas 5 o 6 semanas donde hay una disminución franca del número de pacientes que se hospitalizan, afortunadamente, lo que significa que o se están diagnosticando más temprano los pacientes, o la gente ha perdido el temor, el estigma de llegar a los centros y ser diagnosticados, o la combinación de diversos factores. Lo que es cierto es que hay un menor número de casos, pero al escuchar los informes, cada vez hay más pacientes infectados. Y eso me parece que tiene una lógica absoluta. Igual los departamentos y los países en el mundo que concentran el número de casos son los países que tienen mayor población. Francisco Morazán y Cortés, desde luego, son los centros que concentran el mayor número de personas, y por eso este es un momento valiosísimo para que la Secretaría de Salud aproveche para fortalecer los sistemas de salud,
el sistema de vigilancia y, por supuesto, prepararnos para esa oleada que, tal como decía mi colega la doctora Palou, que por cierto la veo muy recuperada después de haber sufrido COVID, tenemos que estar listos y tratar de encontrar esos enormes errores que se tuvieron al inicio en el fortalecimiento del sistema hospitalario. Este es el momento para intentar resolverlos. Y estoy hablando de infraestructura, estoy hablando de recursos humanos, estoy hablando de medicamentos, de métodos diagnósticos. El Hospital del Tórax, por ejemplo, hoy no tiene métodos diagnósticos para el COVID. Si un paciente llega, no podemos saber ni con pruebas rápidas ni con otra metodología si ese paciente está infectado o no. Se tienen que enviar a otras unidades, no estamos haciendo diagnóstico ni siquiera de tuberculosis, no podemos hacer examen del esputo, o sea, cosas tan básicas, tan elementales, que tienen que resolverse a la brevedad posible. Muchas gracias, doctor Carlos Roberto Aguilar. Con el doctor Cosenza y la doctora Villatoro inmediatamente después de la pausa comercial. De inmediato a sus mensajes en nuestras redes sociales. Eduardo Ulloa pregunta a panelistas, por favor, no dejar la respuesta en la nebulosa. Al día de hoy, ¿está capacitado el sistema sanitario a nivel nacional para atender por lo menos unas 500 personas infectadas de COVID que necesiten estar en cama con su respectivo respirador mecánico si se tuviera una nueva oleada de COVID? Esa es la consulta que realiza Eric Calderón. Suecia presenta signos de inmunidad colectiva, sin mascarilla, ni confinamiento, ni distanciamiento social. Y los hondureños tenemos mejor inmunidad que los suecos, porque a los hondureños nos amamantaron y a esos pobres suecos con leche de lata los alimentaron. También dice Yulitza Potasi, sí hay medicamentos, si se curó Trump, dice. También dice Yulitza Potasi, alguien dice no usar mascarillas, si aquí con máscara se mueren sería un caos. Y el que se quiere morir, que no use. Otro mensaje de Eric, los franceses no usan mascarillas, se han revelado. Los consideran una violación a los derechos humanos, una violación a los principios de una revolución francesa. En el resto del mundo se han puesto mascarilla porque no piensan, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? El futuro incierto de la pandemia en Honduras, el tema de hoy en Frente a Frente. Bueno, aquí el doctor Manuel Sierra me sugiere una pregunta para el viceministro de Salud, el doctor Cosenza. Sí, un placer, doctor Cosenza y la colega jefe de la región metropolitana. Como ellos tienen acceso a todos los datos del Departamento de Cortés y la de Región Sanitaria de San Pedro Sula, yo quisiera preguntarles cómo ven el comportamiento de la pandemia en los tres grandes sectores, en el sector público, el sector de salud privado y el seguro social, si son capaces de desagregarlo y cómo ven cómo va evolucionando en esas tres áreas principales. Sí, un saludo, doctor Manuel, es un placer poder compartir con ustedes. Me alegra realmente también ver al doctor Carlos y a la doctora Palau ya recuperados, que han logrado vencer la COVID-19. Tenemos que seguir realmente cuidándonos, preparándonos para esta segunda oleada y que esperamos de que no vaya a ser tan fuerte como la primera. Si bien es cierto, un trabajo que se ha venido realizando, hoy creo que tenemos un sistema de salud más fortalecido que como lo teníamos antes, un segundo nivel donde en muchos lugares no se tenía el suficiente número de camas en cuidados intensivos. Hoy tenemos un mayor número de camas de cuidados intensivos. Creo que aquí los colegas han hecho un panorama a nivel nacional bastante bueno, donde nosotros hemos estado viendo cómo en ambos departamentos, Francisco Morazán y el departamento de Cortés, que en su inicio fueron los epicentros a nivel nacional, hoy en día se ha tenido un descenso de casos de COVID-19 muy diferente a lo que ha estado ocurriendo en otros departamentos.
Si más nosotros recordamos, hubieron departamentos que cerraron completamente en esos momentos duros de la pandemia y no dejaban el ingreso. Y yo creo de que muchos celebrábamos es que nuestro municipio tiene 0 casos, nuestro departamento aún todavía no tiene casos, diferente a lo que ocurrió tanto en Francisco Morazán y en el departamento de Cortés. En el departamento de Cortés nunca se tuvo un confinamiento total. Hay que ver que este es el pulmón de la economía del país. Los alimentos tenían que desplazarse a lo largo y ancho de Honduras. Y de igual forma, Francisco Morazán, nunca se cerró la capital como tal, nunca se llegó a cerrar, la gente salía por dígito, tenía que ir a los supermercados y por lo tanto nosotros tuvimos una oleada muy marcada. Y aquí nosotros podemos ver en ese tiempo que fue a finales de junio, a inicios de julio, donde nosotros llegamos a tener una positividad de un 65 a un 70% en ese momento. A mí me gustaría que por eso pero antes respondamos a la pregunta del doctor Manuel Sierra, doctor Cosenza. Antes respondamos a la pregunta que le formulaba el doctor Manuel Sierra, con todo el respeto del caso, y después pasamos a las gráficas. Mire, sí, nosotros hemos estado viendo, como bien lo decían, un descenso en los ingresos intrahospitalarios. Y para el día de hoy, en el hospital Mario Catarino Rivas tenemos 30 pacientes ingresados, de los cuales se tienen 4 en la unidad de cuidados intensivos. En el hospital Leonardo Martínez se tienen 29 pacientes ingresados, de los cuales se tiene 1 en cuidados intensivos. Estamos hablando nosotros de un total de 59 pacientes que se tienen entre ambos hospitales. El hospital de Puerto Cortés también ha tenido un descenso, siempre aquí en el departamento de Cortés. El día de hoy estaba revelando que lo que tienen son 4 pacientes. Son hospitales de diferentes categorías. El Hospital del Progreso también, de que en su momento fue un hospital que rebasó su capacidad, se está hablando de que hoy tiene 9 pacientes ingresados. Eso es en el sector público. Si nosotros vemos de que aunque se tiene un descenso en el seguro social, pero se tienen más pacientes ingresados en el seguro social. De igual forma, en las clínicas privadas ha disminuido el número de ingresos que se tienen aquí en el departamento de Cortés. Y eso a nosotros nos ha dado una pauta como centros centinela que nosotros podríamos tener, que es la cantidad de ingreso intrahospitalario que se tiene en estos momentos. Solo permítame unos segunditos, porque sé que tienen interesantes gráficos, pero hoy necesito destacar puntos claves, como por ejemplo este. Olancho, Comayagua y Copán tienen el porcentaje de la letalidad mayor del país, 5.0%, 4.9% y 4.2% respectivamente. Olancho con 5.0%, Comayagua con 4.9 y Copán con 4.2. ¿Por qué Olancho, Comayagua y Copán creen ustedes, doctor Manuel Sierra y Elsa Palou, tienen el porcentaje de letalidad mayor del país? Creo que es multifactorial. O sea, por un lado, la pandemia toma ventaja de los grupos de personas susceptibles. Entonces, en esa primera oleada que saturó Tegucigalpa, y luego en la apertura del transporte interurbano, otras áreas del país se fueron exponiendo. Y agregado a eso, la capacidad y el proceso de aprendizaje del gremio médico, es decir, por ejemplo, el gremio médico de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que rápidamente se expusieron al manejo, agarraron experiencia, o sea, y vemos que hoy en día no es lo mismo ingresar a UCI hace en marzo o abril en Tegucigalpa, en Pedro Sula, que ingresar ahora. Ya el proceso de aprendizaje es mucho mayor. Entonces, en esos lugares
con un proceso de aprendizaje un poquito más incipiente, con una infraestructura de salud todavía mucho más limitada, o sea, porque los recursos humanos especializados, sobre todo en cuidados intensivos, neumólogos, desgraciadamente solo están en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Entonces, varias de esas muertes fueron referencias ya sea a San Pedro Sula o a Tegucigalpa, porque no pudieron ser manejadas con toda su complejidad en esa zona, y entonces esas muertes son atribuidas al lugar donde se originaron. Con mejor infraestructura y más recurso humano especializado, pudiésemos entonces reducir esta letalidad por coronavirus en Olancho, Comayagua y Copán, doctora Palou. Así es. Creo que sí se podría. Y yo quisiera ahí hacer una acotación. Lo que pasa es que lo que sucedió en Tegucigalpa y San Pedro en julio es lo que está pasando en octubre en estos departamentos, en donde se vieron sobrepasados los hospitales, en donde no había la capacidad logística necesaria para poder atender a tantas personas. Lo que dice el doctor Manuel Sierra, es cierto, en el sentido que los médicos hemos aprendido mejor a manejar estos casos. Y yo aquí quisiera hacer un comentario con respecto al estudio Solidaridad. Solidaridad ha sido un estudio muy importante, pero se le ha criticado bastante que lo que estaba estudiando eran antivirales en pacientes hospitalizados, y sabemos que los antivirales no funcionan en esa etapa, funcionan en la etapa previa a hospitalizarse. De hecho, hay un metaanálisis con 5 universidades norteamericanas publicado hace aproximadamente 10 días, en donde está la Universidad de Yale también, que nos dice que utilizado antes de hospitalizarse, muchos de estos medicamentos de tipo antiviral ayudan a que el paciente no necesite la hospitalización. Durante está hospitalizado el paciente, usualmente lo que ocupamos es otro tipo de manejo, antiinflamatorios, anticoagulantes, esteroides, etcétera. Entonces todavía no está dicha la última palabra en cuanto a manejo. Ahora, todos coincidimos, no hay ningún antiviral que uno pueda decir, este antiviral cura el COVID. Eso no se puede decir. Pero hay varios metaanálisis, varios estudios saliendo en los últimos días que dicen, ok, si usted usa este medicamento en esta etapa funciona, si lo usa en esta otra no funciona. Pero volviendo al caso de por qué Olancho, Comayagua, Copán, ellos están viviendo lo que San Pedro y Tegucigalpa vivió en julio. ¿Qué habría que hacer? Habría que aperturar más centros de triaje, habría que equipar mejor esos hospitales, habría que hacer testeo masivo en esos departamentos. Yo pienso que en las cabeceras municipales y en los departamentos que empezamos a detectar que hay más casos, más hospitalizados y hay más muertes, ahí se tiene que ir a hacer un testeo casa a casa de ser posible, para empezar a detectar a los casos, dar un manejo temprano para evitar la necesidad de hospitalización, aperturar más triajes, como dije, y asegurarse que se tenga el recurso humano. Y si no está el recurso humano ahí, ni la logística, pues asegurarse los mecanismos de traslado a los hospitales de San Pedro y Tegucigalpa, que en este momento tendrían capacidad de recepción de esos pacientes. Entonces, se tiene que ir analizando ciudad por ciudad, departamento por departamento, y las medidas se tendrán que ir movilizando de un lugar a otro en la medida que se vayan presentando los problemas y dónde se vayan presentando los problemas. Hay que tener mucha agilidad en ese sentido. ¿Qué sugiere, doctor Carlos Roberto Aguilar? Sí. Y ya retorno a San Pedro en segundos. Sí, ese es un punto muy importante. Tengo la experiencia de muchos pacientes de Olancho y me quisiera referir a este departamento porque recibimos muchos pacientes de Olancho. Exacto. Resulta que, por ejemplo, en Catacamas, una de las ciudades más pobladas del departamento, hay una gravísima limitación de equipo. No tienen respiradores suficientes, no hay gente capacitada, no hay medicamentos, no tienen inclusive métodos diagnósticos en los lugares donde los pacientes llegan. Pienso que particularmente en Olancho la tasa de letalidad ha sido tan alta justamente por eso, porque no fueron fortalecidos esos hospitales con tecnología y con recurso humano. Y no me cabe la menor duda que lo mismo puede suceder o ha sucedido
en los otros departamentos. Yo creo que la intervención inmediata que tiene que hacerse, aparte de las medidas que han referido los colegas, es fortalecer los hospitales. Cuando el hospital está fortalecido, con camas y con tecnología y con recursos humanos, la posibilidad de que los pacientes puedan sobrevivir es muchísimo más alta, porque se diagnostican temprano y se les brinda una mejor atención. Más allá de los medicamentos, que hay mucho que discutir acá y coincido con la doctora Palou, es importante que entendamos con claridad cuál es la condición en que realmente estos hospitales están. En muchos de ellos no hay ni siquiera lo elemental para hacer el diagnóstico y darle manejo al paciente de COVID, que es un paciente muy particular. Yo la intervención la haría de manera inmediata, reitero, en los centros hospitalarios. Repitamos estos departamentos con mayor letalidad. Olancho, Copán, Comayagua y Santa Bárbara también, que se está levantando. Y presentan las mismas características. Sí, igual, es que las mismas características. Coincidimos con el doctor Carlos Aguilar, o sea, es la débil infraestructura unida a la limitada capacidad de recursos humanos. O sea, hay muy pocos recursos humanos, especialistas muy pocos. Pero, sí, doctor bueno, pero verdaderamente fortalecer hospitales y lo hicimos desde UNITEC, apostamos en los ventiladores mecánicos, no sé si lo recuerdan, y estamos todavía en una etapa de aprobación a través del ARSA y todo esto. Fortalecer los hospitales es una estrategia que funciona, pero como yo siempre lo digo, porque yo me encargo de cuidados intensivos neonatales, es que el paciente que llega hasta ese punto realmente es como la película aquella, una serie de eventos desafortunados que terminó en esto. Pero capaz que la estrategia más inteligente sería anteponernos a esto, ¿verdad? Tener más centros diagnósticos cerca de cada uno de los barrios, las colonias. La atención primaria. Es atención primaria. Es que es una combinación de factores, no es una sola estrategia. Pero yo quiero insistir en el paciente que llega y que tiene que hospitalizarse, no a cuidados intensivos. Si ese paciente se hospitaliza, recibe oxígeno, recordemos aquellas imágenes desgarradoras, terribles que vivimos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, gente tirada en la calle, en una colchoneta, la famosísima carpa del Hospital Escuela. Eso no podemos permitirlo. Y creo que ahí es donde deben de hacerse los esfuerzos. Y, por supuesto, las medidas de intervención comunitaria son básicas. Con el doctor Sierra hemos hablado de atención primaria de salud durante años. Y quizás ahora, Manuel, estamos pagando también la factura del abandono de la medicina preventiva, de la atención primaria en salud, que otros países de la región centroamericana implementaron hace muchísimos años y nosotros pues desafortunadamente nos hemos quedado rezagados y ahora estamos pagando justamente las consecuencias de tener una medicina estrictamente curativa que nos impide que las personas se adhieran a los protocolos, a las medidas de bioseguridad y todo lo que implica desde luego la profunda inequidad social que hay en el país. Honduras es un país a la cola del desarrollo en Centroamérica y estas son las consecuencias que se ven reflejadas en el sistema de salud. Bueno, todos los departamentos... Una acotación. Sí, doctora Palou. ¿Aló? Bueno, sí. La acotación que quería hacer es la siguiente. Yo creo que todo lo que se ha dicho es cierto. Lo que está pasando en estos 3 departamentos, no hay infraestructura suficiente, no hay personal suficiente, no se aprovechó el tiempo en que estábamos mal en Tegucigalpa y San Pedro para fortalecer el resto de la red hospitalaria, o si se hizo no fue lo suficiente. Entonces, ¿y ahora qué? Ahora hay que ver los demás departamentos que le siguen a estos 3 y fortalecerlos. Si no tenemos suficientes intensivistas, si no tenemos suficientes internistas, pero se ha estado capacitando vía webinars desde diferentes sectores a médicos de los hospitales regionales. Está también la lectura que se hace a diario de todos los médicos aprendiendo sobre la enfermedad. Recuerdo que en la plataforma, bien al inicio, Manuel se ha de acordar, allá en marzo, nosotros planteábamos hacer cursos de manejo de ventilación mecánica, cuando en marzo con los datos de China se pensaba que eso era lo más importante. Después con los datos de Italia supimos que no era lo más importante, que lo más importante era manejar el síndrome de hipercoagulabilidad y de inflamación severa que tenía el paciente. Pero entonces, ¿qué propondría yo?
Ahorita se tiene que, dicho en hondureño, echar la vaca en los hospitales de Olancho, de Copán, de Comayagua, y ver de qué manera se les apoya a salir adelante del problema en que se encuentran ahorita para que la mortalidad en esos lugares disminuya. ¿Cómo se les debe apoyar? Con insumos para diagnóstico, con equipo para manejo de pacientes, con más personal de salud si es necesario. ¿Y cómo podemos apoyar la atención primaria en esos departamentos? Pues aumentar la visita casa a casa con testeo en esa visita, además de revisión del paciente, aumentar los centros de triaje. ¿Para qué? Para lo que dijo el doctor Young, evitar que la mayoría de la gente no llegue a los hospitales. Y aquí se vuelve básico los metaanálisis y los estudios que están saliendo de varios países del mundo, Australia, Estados Unidos, España, Italia, que nos dicen que algunos antivirales usados en esa etapa, antes de que el paciente vaya al hospital, podemos disminuir letalidad. Ahí se vuelve esto importante y mucho más importante, la búsqueda activa de parte de la Secretaría de Salud del gobierno, búsqueda activa de casos, ¿verdad? A través de las brigadas, eso hay que reforzarlo. Y luego nosotros en el resto de los departamentos no esperemos a que sus hospitales estén rebasados, fortalezcámoslos desde antes. Tegucigalpa y San Pedro Sula, que ahorita tiene una relativa calma con descenso de hospitalizaciones en comparación con Roatán, en comparación con Juticalpa, en comparación con Santa Rosa. Nosotros acá tenemos también que fortalecerse porque no sabemos qué clase de segunda ola nos va a tocar tener. Y como población tenemos que hacer también nuestra parte. No bajemos la guardia. Videos como el de la discoteca de San Pedro Sula no se pueden estar viendo. Concentraciones políticas, tendrá que buscarse la forma en que eso no vaya a ser un nido de contagio de COVID. Entonces creo que el Estado tiene que hacer su parte. Fíjese que si tuviéramos de verdad hospitales móviles que funcionaran, ahorita esos hospitales allí en Olancho, en Comayagua, en Copán podrían ser de utilidad, pero lamentablemente todos sabemos, ¿verdad? Se tardaron en venir y cuando vinieron nunca funcionaron. Entonces tenemos que buscar la manera de hacer que los que están llegando funcionen y llevarlos a los sitios donde se puedan estar necesitando, en donde esté peor la pandemia en ese momento. Dice este último informe de la plataforma contra la COVID. Desde hace unas 8 semanas, la transmisión comunitaria intensa está presente en todos los departamentos. Desde hace unas 8 semanas, la transmisión comunitaria intensa está presente en todos los departamentos, en todos. O sea que cualquiera le puede transmitir a usted el virus. Es lo que quieren decir, ¿verdad? Así es. Principalmente en los centros urbanos y cabeceras municipales, donde la densidad poblacional, el hacinamiento y la aglomeración, unido al poco apego a guardar las normas de bioseguridad, son el sustrato principal para alimentar la transmisión. Hay 5 departamentos con tasa de incidencia acumulada de casos por millón de habitantes mayores de 10.000, Islas de la Bahía, Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Valle. Para mayor comprensión del público, ¿qué quiere decir incidencia acumulada? Es el número total de casos reportados sobre la población a la mitad del periodo. O sea, esa es la incidencia acumulada. Hay 5 departamentos con tasa de incidencia acumulada en casos por millón de habitantes mayores de 10.000. Islas de la Bahía, Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Valle. Renato. Sí. Quisiera acotar algo que tiene mucha relación con lo que decía la doctora Palou. Hay departamentos y municipios específicos que están realizando ciertas actividades que estamos convencidos que van a ser una explosión de casos. Tengo el informe del municipio de Talanga, que es el municipio con más población después del Distrito Central, en Francisco Morazán, donde se están organizando campeonatos de futbolito, torneos donde se acumulan cientos de personas para ver un partido de fútbol. Esto va igual las concentraciones políticas que las hemos también denunciado en términos de advertencia a los líderes políticos, pero también a las autoridades. O sea, este tipo de actividades en todo el país, en esos departamentos que usted acaba de mencionar,
estoy seguro que están vinculadas a actividades que promueven la aglomeración de personas. Si no logramos romper, digamos, esa actividad, muy probablemente esos departamentos, eso se va a multiplicar en todo el país y el número de casos y esa temible oleada, estamos seguros que vendrá en las próximas semanas. Muchas gracias. Los departamentos con los valores más bajos de recuperación son Francisco Morazán, Islas de la Bahía y Valle. Me parece interesante también. ¿Por qué estos departamentos que he mencionado, Francisco Morazán, Islas de la Bahía y Valle, tienen los valores más bajos de recuperación? Y recuperación, o sea, para nosotros desde el punto de vista epidemiológico es importante porque es el seguimiento y la trazabilidad de cada caso. Es decir, en Honduras se cambió. Antes una persona recuperada era cuando tenía el PCR, 2 PCR negativos con diferencia de 24 a 48 horas. Ahora, por la carencia de recursos, es después de 2 semanas que está completamente asintomático, ya no necesita un PCR negativo. Entonces, el hecho de tener tan poca recuperación significa que en esa región sanitaria se están detectando aquel montón de casos, pero no se logran seguirlos, o sea, no hay trazabilidad. Entonces, preocupa, por ejemplo, que Francisco Morazán y el caso es la región sanitaria metropolitana, es mucho más bajo en comparación con la región metropolitana de San Pedro Sula, donde se hace un mejor trabajo de seguimiento y de clausura de cada caso. O sea, eso es muy importante para la transmisión comunitaria. Fíjese que he andado buscando algún elemento así, porque es bueno destacar lo bueno, obviamente, pero también es bueno destacar las falencias para corregirlas. Andaba buscando así, fuera de lo bueno que ha hecho esa región metropolitana del Valle de Sula, ¿cuál es como su principal preocupación ahí en esa zona del departamento de Cortés? El principal problema de Cortés es la homogeneidad de desarrollo social y económico que ha propiciado que hayan densidades poblacionales múltiples, o sea, que no solamente San Pedro Sula, sino que son toda una serie de municipios aledaños de población joven además, y a veces las condiciones de vida también precarias de un buen sector de la población que la hacen propensa a olas sucesivas epidémicas. Es decir, esto es así como yo les digo, olas sucesivas, o sea, esto se va a acabar hasta que el 100% de la población se infecte completamente. Entonces, en Cortés la preocupación principal es evitar, por ejemplo, ese episodio de la discoteca, o sea, es uno de tantos que ha ocurrido. Entonces, siempre es movernos con cautela, sobre todo en los 2 centros urbanos principales, que yo lo llamo Cortés, que son todos un montón de centros, y en Tegucigalpa, en Francisco Morazán, que gracias a Dios el principal centro es la capital, pero somos 1.8 millones de personas, ¿verdad? Y algunos sitios aledaños. Entonces tenemos que movernos con mucha precaución. Y yo quisiera tal vez, si me presentaran la presentación que tengo con unas donitas, para que ustedes miren quiénes son los principales aportantes de infección en Honduras, quiénes son los grupos poblacionales que más aportan a las nuevas infecciones, porque eso es el mensaje principal que nosotros queremos transmitir en estos momentos, ya cerrando un poco, o sea, que debemos de reforzar las medidas de bioseguridad, o sea, ante la carencia de medicamentos antivirales 100% efectivos o de una vacuna, lo único que nos queda es las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son los principales, decía usted? Aportantes a la infección. Los grupos de población. Los grupos de población. Interesante dato, interesante dato. Por edad. Ya vamos a buscar esa gráfica. Solo déjeme que San Pedro Sula exponga con el doctor Roberto Cosenza y la doctora Lesbia Villatoro toda la situación en el departamento de Cortés. Y a mí me gustaría hablar también de los niños, del impacto de la COVID en los niños y profundizar también en los medicamentos. Me gustaría profundizar en los medicamentos y no se crea que con un espíritu morboso, no, en este asunto no vale la morbosidad, no vale el egoísmo, no. Yo quisiera que si me llegara a enfermar de la COVID, tuviese los medicamentos correctos y adecuados para evitar complicarme. Por eso es que le doy importancia a este asunto. Al final, ¿cuáles son los medicamentos que
están reduciendo las complicaciones en las personas que se contagian con esta enfermedad, ya luego que descartaron estos 4 que usted mencionó: la hidroxicloroquina, el remdesivir, el interferón beta, y el liponavir, que es un antiviral. Y el liponavir. Miren, o sea que qué bueno saber esto, es bueno conocer esto. Las preocupaciones de todos es: ¿cuándo me infectaré? Porque todos nos vamos a infectar de la COVID. ¿Cuándo me infectaré? Pero uno quiere que cuando llegue ese momento, o ya esté vacunado, o tengamos medicamentos que reduzcan la posibilidad de gravedad en el organismo. Por eso vamos a ampliar sobre este tema después de la pausa comercial. Nos trasladamos a nuestro Twitter. Marco Matamoros, buenos días. Los pacientes no van a los hospitales, van a triajes, y si no tienen síntomas se quedan en casa. Así hay miles en un subregistro. El punto es hacer pruebas masivas para diagnosticar el real. El contacto está creando inmunidad activa. El virus está mutando. Bien. ¿Este mensaje? ¿Verdad? El virus está mutando. Así es. Pero la evidencia epidemiológica es poca la contribución para el comportamiento. O sea, es que los virus mutan, ¿verdad? Pero no hay evidencia de que ha mutado en una manera en que cambie drásticamente la epidemiología. Pero hay algunas pequeñas variantes. Exacto. Microdacin. Es que yo les digo, yo los escuchaba duró la pausa comercial, yo los escuchaba sobre los medicamentos más efectivos en la perspectiva de uno y otro médico. Yo les iba a decir: miren, yo tengo ya varios meses de estar utilizando el Microdacin. Sí, yo ando. Y miren mi lógica. Yo ando en el carro. Miren mi lógica. Sí. Y esto no es show, por favor, no lo miren así. Mi lógica es: dicen que el virus se pega aquí al comienzo. Inicialmente se aloja en... Y digo yo, dentro de mi lógica, que mejor que echarme un poquito de Microdacin. Me disculpa que mencione la marca, me mata el virus. Sí. Bueno, con Microdacin, Renato, a mí me río también porque tengo un colega, infectólogo, un infectólogo de primerísimo nivel, que lo escuché decir que el Microdacin, y igual, disculpas por decir el nombre comercial, es como hacer gárgaras de otra marca ahí de enjuagues bucales. De veras. O sea, que no hay ninguna evidencia de que funcione. Y esto es una enorme controversia, porque Manuel ya lo decía, con el tratamiento maíz, hay que decirlo. El doctor tiene en su botiquín el tratamiento maíz, el doctor Manuel Sierra. Exactamente. ¿Usted es más escéptico con el tratamiento maíz? Yo soy más escéptico. Muchos urgenciólogos usan Microdacin profiláctico, pues como están en las emergencias continuamente, o sea, profilácticamente, o sea, porque lo que es un antiséptico de amplio espectro. Sí, entonces yo podría contar, disminuye la colonización del epitelio respiratorio. Yo podría contar, por ejemplo, historias también de colegas que usaron Microdacin y que tomaron cloroquina de forma profiláctica y se enfermaron. Sí. O sea, ese es el gran desafío, Renato, los tratamientos, tal como se ha comentado. Y yo le quiero decir algo, yo de manera profiláctica me hice el tratamiento maíz hace como 7 meses. No tenía ningún síntoma. Hasta que me regañaron mis compañeros. ¿Cómo andás tomando eso, hombre, si ni estás enfermo? No sé, les digo, pero tengo confianza y me tomé el tratamiento. Es una actitud muy, muy humana frente al temor cuando no sabemos algo. Correcto. Y aparece X medicamento, entonces lo tomamos. Entonces, pienso que bueno, hay mucho todavía por aprender. Ahora, me gustó el debate que tenían ustedes en la pausa, que el doctor Sierra le preguntaba mira los tres discutiendo al doctor Carlos Roberto Aguilar, pero decime, ¿cómo valorás eso de que relativamente la letalidad en Honduras por COVID-19 es menor que la de otros países? Porque estábamos hablando de esos tratamientos que nos han dicho que son buenos, que tengo son una eficientes. gráfica, por si la gente la quiere ver, de comparar Honduras en toda la América y en toda Centroamérica. Me estaba acordando ahora que hace unos meses estuve con la doctora Palou justamente en otro foro televisivo, y en ese momento, Renato, y lo digo con absoluta honestidad y humildad, nos preguntaba el periodista
sobre el uso del cubreboca. Sí. La doctora Palou estaba a mi lado y nosotros dijimos que en ese momento quienes tenían que usar el cubreboca eran solo las personas que estaban enfermas, Sí. que las demás personas no teníamos que utilizarla. Y la experiencia nos enseñó que lo tiene que usar ahora todo mundo. Sí. Entonces, esto ha sido No, una correcto. curva de aprendizaje Así y es. así hemos ido avanzando con muchas cosas y por eso no me extraña que usted se haya tomado el tratamiento No, así es. profiláctico. Y yo escuchaba al doctor Manuel Sierra, porque dice, no, yo tengo el tratamiento maíz, ahí tengo un botiquín con esos En mi casa. tratamientos. Así dice. es. Bueno, y como yo sé que el doctor Carlos Roberto Aguilar es escéptico, es más escéptico con el tratamiento maíz y con esos otros tratamientos, le rebatió en el lenguaje médico, técnico y de Claro. respeto que hay Así. entre ellos. Entonces le dice el doctor Manuel Sierra, y entonces vos, ¿cómo entendés que la letalidad por la COVID en Honduras es menor que en otros países? Le dice. Como queriéndole decir, de repente estos tratamientos de maíz y catracho han ayudado en reducir la letalidad, ¿verdad? Sí, Efectivamente. Sí. Hay algo diferente en Honduras. Y no es que estamos halagando al gobierno ni nada, pero hay algo diferente que estamos haciendo de no tener el desastre. No sé si Renato se acuerda del primer programa que vimos acá. No, ustedes Las me asustaron. estadísticas Ustedes me eran asustaron con esa espeluznantes. proyección. Espeluznante. Sí. O sea, y México, por ejemplo, o sea, México tiene una mortalidad de las más altas en América Latina. Y como Honduras, con una infraestructura más limitada, no nos íbamos a salvar de esa. Entonces creo que la plataforma en ese momento, creo que una de las principales contribuciones que hizo al gremio nacional fue identificar que el fenómeno inflamatorio era una de las principales razones fisiopatológicas para la mortalidad, el fenómeno trombótico y que la atención primaria, es decir, la detección temprana de los casos eran la clave para eso. Y yo creo que eso, más la apertura de los centros de triaje, más las brigadas móviles, el proceso de aprendizaje del gremio médico, todos esos factores han contribuido para que nuestra Honduras no tenga la catástrofe que predecíamos al inicio. Y el doctor es testigo porque yo lo he llamado a él cuando en la familia se presentaron casos. Y como no voy a decir el nombre, solo voy a decir, yo tengo una cuñada que yo pensé cuando se contagió, yo pensé que se iba a morir, sinceramente, porque tenía patologías Sí. bárbaras. Dije yo, no va a resistir, no va a resistir. Como comenzábamos con la pandemia, utilizó el tratamiento maíz, solo el tratamiento maíz. Y ya luego le hicieron consultas a usted sobre algo que decía que le miraban una mancha, pero el doctor al final complementó el tratamiento. Pero aún y con ¿cómo le llaman? Azúcar en la sangre. Diabetes. Con diabetes y con otras enfermedades base, dije yo, se va a morir. Se lo dije, Dios, ayúdala. Ella, con fe y con maíz, mire que superó eso. Pero me gusta lo que usted dice, no todo está escrito en este momento No todo está sobre esta escrito. enfermedad. Y es tampoco, y lo voy a decir con todo respeto, es también arriesgado y atrevido decir que por el tratamiento maíz, Honduras no tiene esa letalidad. Ojalá fuera así. Uno se hace la pregunta, bueno, si es así, ¿por qué los países más desarrollados no utilizan el tratamiento esos medicamentos? maíz? Yo no quiero, por supuesto, desacreditarlo, es más, lo he dicho públicamente, a mí me parece que los colegas que han trabajado en esto han hecho un esfuerzo enorme. Innovar en Honduras es un riesgo, es un desafío y desde luego creo que México puede tener características, si bien cierto, parecidas. No podemos comparar la densidad poblacional de la Ciudad de México, el hacinamiento, hay un montón de características y nosotros no tenemos ningún estudio que nos diga exactamente qué es lo que está pasando con la población en Honduras. Yo por eso me gusta mucho aprender de Manuel, que es un investigador nato, y bueno, todos los profesionales. El doctor John decía, por ejemplo, desde la perspectiva de la academia, la doctora Palou decía, ¿cómo podemos fortalecer los hospitales? Y yo quisiera rescatar, porque Renato, usted nos ha apoyado mucho con el tema de la telemedicina, que Unitec ha sido un pionero en eso y puede ser también un esfuerzo para ayudar a los hospitales regionales a tener acceso a tecnología,
a discutir casos con los radiólogos, con los intensivistas y favorecer el manejo de los compatriotas que están en estos departamentos. Ahora, cuando viene la OMS y dice que descarta que la hidroxicloroquina y los otros medicamentos sean efectivos, porque también cuando salió Catracho, dije yo, no, es una opción más que tenemos. Es una opción más que tenemos, pero cuando ya OMS dice tal cosa, ya uno no puede rebatirlos. Adelante, doctora Paló. Y hoy sí, doctor licenciado. Sí. Cosenza, después Mire, de la doctora Paló vamos con usted y con la doctora Villatoro. Bueno, yo creo que en tratamientos, medicamentos, hay mucha controversia desde el punto de vista científico, pero hay cosas que están claras. Una de las cosas que está claras: los pacientes fallecen por hipercoagulabilidad y por inflamación severa. Y en pacientes hospitalizados no funciona hidroxicloroquina, ni remdesivir, ni lopinavir. Eso se sabía desde antes que saliera Solidaridad. Lo que funciona en hospitalizados, esteroides, antiinflamatorios, anticoagulantes, y cuando tenemos interleucina 6 elevada, medicamentos antiinterleucina 6. ¿Cuándo es que se ha visto en Honduras y en otros lados que sí funciona el uso de ivermectina, el uso del zinc, el uso de hidroxicloroquina en la etapa 1, antes que se produzca el síndrome de hipercoagulabilidad y antes que se produzca el síndrome inflamatorio severo? ¿Para qué? En la etapa 1, para bajar carga viral y hacer que disminuyan la posibilidad de complicaciones. Esto está demostrado en este metaanálisis de más de 54,000 pacientes, en donde se demostró que hidroxicloroquina usada en hospitales no funciona, no sirve, porque ya estamos en una etapa de hiperinflamación, pero que sí se usa en etapa 1, antes de la inflamación, sí ayuda a disminuir hospitalizaciones. Acaba de salir publicado también otro artículo sobre ivermectina en el mismo sentido. Hay infinidad de artículos científicos diciendo ni la ivermectina, ni la hidroxicloroquina, ni el remdesivir funcionan en pacientes hospitalizados o en UCI. Funcionan antes que llegue al hospital. Ahora, ¿qué ha dicho la Sociedad Médica Americana sobre el remdesivir? Remdesivir, desde que se publicó en New England hace más de un mes, que no disminuía mortalidad, solamente disminuía de 17 a 14 días la hospitalización. Actualmente las indicaciones de la Sociedad Médica Americana son pacientes que pueden estar en etapas iniciales de la inflamación, pacientes que necesitan oxígeno pero no están en ventilación mecánica, pacientes que están en sistemas de alto flujo o pacientes que tienen 1 o 2 días de ventilación mecánica pero no más que eso. En otro tipo de paciente no funciona. ¿Qué le criticaron en muchas sociedades científicas al estudio de la OMS? Que estaba dando medicamentos antivirales en hospitalizados cuando ahí ya sabíamos que no funcionan y que además no participaba en ese estudio el uso de esteroides, ni el uso de antiinflamatorios, ni el uso de anticoagulantes. La última palabra en manejo de COVID nadie la sabe, no está dicha, pero sí hay mucha publicación científica. Cada día aparecen nuevos estudios, nuevos metaanálisis que nos dicen lo que tenemos hasta ahorita nos puede funcionar en esta y esta circunstancia, no funciona en esta otra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los médicos? Ir leyendo cada día lo que va apareciendo e ir adecuando nuestros conocimientos. Lo que dice Carlos es cierto. La OMS decía, y nosotros con Carlos lo dijimos en ese programa, que mascarillas solo a los enfermos y al personal de salud. Actualmente sabemos que eso no es cierto, que es a todo el mundo. Igual, los medicamentos, se decía en un principio allá cuando empezaron los casos en China, hidroxicloroquina en hospitalizados, ivermectina en hospitalizados y ventilación mecánica invasiva. Ahora sabemos que no, que eso no es así, que a los que se les hace eso se mueren más, que si vamos a usar ivermectina o hidroxicloroquina es bien al principio, antes que necesite la hospitalización, y que los que se intuban se mueren más que los que usan sistemas de alto flujo. ¿Cuál es nuestra obligación? Mantenernos actualizados
Y esto va a ir cambiando. Lo que es cierto en septiembre, en octubre, puede que no vaya a ser cierto en enero del próximo año. En medicina esto es así. El médico que deja de estudiar y que deja de leer, deja de ser médico, porque la medicina es cambiante, porque a medida que aparece la evidencia científica, uno va cambiando los manejos y va aprendiendo más. Estudios en Honduras sí hay. Está el estudio que se presentó en Bruselas, que lo presentó el doctor Valerio. Y ese estudio muestra claramente, y va a salir publicado ya dentro de poco en una revista de prestigio internacional, ese estudio muestra una disminución de mortalidad en los pacientes hospitalizados en 2 hospitales de San Pedro Sula en cuidados intensivos, antes y después de catracho, porque ¿qué es catracho? Catracho es el uso de anticoagulantes, antiinflamatorios, esteroides y antiinterleucina 6 en pacientes de cuidados intensivos. Y en ese estudio está claramente demostrada la disminución de mortalidad. De hecho, fue publicado, como repito, en Bruselas. Lo que pasa es que muchas veces no conocemos lo que se está haciendo desde el punto de vista técnico y científico en el país. Para mí no está dicha la última palabra en manejo de COVID. No podemos descartar todo. Tampoco podemos decir, creo yo, que la mortalidad ha disminuido por COVID en Honduras debido a catracho o debido a maíz. Yo creo que es multifactorial. Han habido cosas que se han hecho bien y cosas que se han hecho mal. Por ejemplo, la cuarentena temprana estuvo bien, los triajes, la búsqueda casa a casa estuvo bien. ¿Qué estuvo mal? Nunca pudimos llegar a las 3.000 pruebas al día, entonces no sabemos la verdadera penetración del virus en el país. Estuvo mal que los hospitales nunca se pudieron abastecer completamente, que tuvimos tiempo antes que la pandemia llegara a Honduras y cuando llegó en julio los hospitales desbordados y sin todo lo que necesitaban para trabajar, porque no hicimos en el tiempo que debíamos lo que teníamos que hacer para que estuvieran bien abastecidos. Lo de los hospitales móviles, un completo desastre, que si hubieran venido a tiempo y hubieran funcionado, habrían en julio ayudado cuando teníamos la carpa del hospital escuela a reventar y los hospitales colapsados. Entonces, aprendamos de los errores y no lo volvamos a cometer. La pandemia se está moviendo hacia el interior del país. Apoyemos esos hospitales. Tenemos cosas que nos han funcionado, sigámoslos haciendo. Lo que no nos ha funcionado, cambiémoslo. Estudiemos día a día lo que va cambiando en cuanto al manejo de la pandemia y analicemos cómo lo está tratando de hacer varios grupos. La plataforma es uno de ellos, el Observatorio de COVID y Dengue de UNITEC es otro. Tratemos de analizar nuestros datos, de ver cómo nos está yendo aquí a nosotros y ver qué podemos hacer porque este es nuestro país y nadie va a venir a salvarnos. O lo salvamos nosotros o nos hundimos todos. Bueno, tengo que ir a la pausa, pero yo creo que he estado siendo irresponsable porque vengo diciendo desde las 7:30 le voy a pasar al doctor Cosenza y a la doctora Viatoro y no lo hemos hecho. Así que me disculpan, pero ha sido interesante el diálogo. Ahora, creímos que ese Valle de Sula iba a ser más horrible, ¿verdad? Las consecuencias de la COVID. ¿Lo creímos? Sí, totalmente. Claro. Sí, por la maquila, pero por la concentración de personas. Pero algo pasó ahí, o sea, sí. Igual en Tegucigalpa. Entonces, con estos elementos reflexivos que pensamos que por la maquila, por el hacinamiento, porque ir a Choloma a las 6:30 de la mañana y ver aquellas olas de gente que van para la maquila, o a las 4 o 5 de la tarde que van saliendo, impresiona. Y los datos revelan que la mortalidad no ha sido como se pensó. Algo se ha de haber hecho. ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? Para pasarle a Cosenza. Sí, yo rápidamente coincido con la doctora Palou. Creo que es multifactorial y creo además que tendremos que hacer un estudio retrospectivo y poderlo analizar. O sea, no sabemos con exactitud, Renato. Yo pienso que es la combinación de muchos factores sí. Que pueden ser desde nuestra propia situación demográfica hasta mutación del virus, que sigue siendo todavía un enigma,
Y la posibilidad también, y yo te escuchaba, Manuel, a vos decirlo, que tengamos ya algo de inmunidad colectiva, aunque probable. sea pequeña. Tú decías 15, 20%. Probable. Es muy probable. Probable. Yo cito al doctor Carlos Javier, que es un honorable colega patólogo de enfermedades infecciosas de laboratorios médicos, que él dice que las epidemias de influenza y de infecciones respiratorias son tan complejas que usualmente las logramos entender unos 5 años después, o sea, de lo complejo que es. Sí. ¿Cuánto proyectaron ustedes para el Valle de Sula de muertos si no se trataba esto? Aproximadamente unos 20.000 acumulados. 20.000 acumulados. 20.000 acumulados. ¿En el Valle de Sula? Solamente en el Valle de Sula. ¿Y cuántos muertos hay en el Valle de Sula a esta altura? Y en estos momentos Cortés llega a 800 y algo. Por Bueno, ahí, de 2.800 del país, más o menos. Sí. O sea que vale la pena reflexionar sobre esto con la doctora Viatoro y el subsecretario de Salud, el doctor Cosenza, y también no vamos a dejar de hablar sobre la COVID en la niñez hondureña. Vamos a la pausa. Bueno, y sí vamos con los doctores Roberto Cosenza, subsecretario de Salud, y la doctora Lesbia Viatoro, jefa de la región metropolitana de salud en San Pedro Sula, para un panorama de la pandemia ahí en el departamento de Cortés. Adelante, doctor Cosenza, adelante, doctor Viatoro. Doctora Viatoro. Sí, Renato, como bien lo decían, yo creo de que ante la COVID-19 aún nos hace falta mucho por conocer. En el momento que se tuvo el avance más grande fue cuando en Italia, ¿verdad? Se ve de que hay que utilizar los antiinflamatorios, hay que utilizar los anticoagulantes, y es ahí donde tenemos el avance más grande para poder tener una disminución de la mortalidad ante los pacientes COVID. Pero sí algo muy cierto, que nosotros como país hemos desarrollado nuestra propia estrategia, y una estrategia que está comprobado, Renato, de que sí ha dado el éxito. Porque lo viví, lo vivo y lo sigo viviendo, como fortaleciendo nuestro sistema de salud, porque aquí tenemos que hacer un balance tanto en fortalecer la red hospitalaria como también fortalecer el primer nivel de atención. Y ante esta enfermedad que día a día vamos conociendo, así como lo decían anteriormente sus panelistas, yo recuerdo de que al inicio de esta pandemia yo ingresaba a los hospitales a dejar equipo de protección personal, cuando se decía de que el único personal que debería de utilizar el equipo de protección personal es aquellas personas que estaban en contacto directo con los pacientes con la COVID-19. Hoy en día todos tenemos que utilizar mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar la distancia. Es ahí donde nos ha llevado también a un gran éxito. Otra de las cosas que sí yo puedo asegurar que a nosotros nos ha venido a fortalecer, que son estos triajes. Estos triajes vino a disminuir toda la presión que podían tener los hospitales. Y nosotros logramos desarrollar triajes en los 12 municipios del departamento de Cortés. Incluso fortaleciendo más unos municipios que sabíamos que podíamos nosotros ya con la experiencia vivida con el dengue, que eran prácticamente los epicentros del dengue y que teníamos que fortalecerlos. Aquí nosotros podemos ver una gráfica rápido, porque también todo esto debe de ser un complemento. El laboratorio es de mucha importancia también, Renato. El laboratorio a nosotros nos está dando una curva en tiempo real, que fue una de las cosas que hicimos en el departamento de Cortés, tener nuestro propio laboratorio, poder tener la capacidad de poder dar un examen de COVID-19 en menos de 48 horas, y por eso a nosotros llegamos a tener nosotros una curva en tiempo real, porque esta es la primera curva también que vamos a tener en el país ante esta enfermedad
que nosotros no conocemos, donde tenemos que en la semana número 26 y 27 tuvimos los picos más altos aquí en el departamento de Cortés de la COVID-19. Luego nos mantuvimos por 5 semanas en un porcentaje de los 60 para poder hacer un quiebre en la semana número 30, donde descendimos a volver a hacer un porcentaje en los 50. Nos mantuvimos por 5 semanas para allá aproximadamente en la semana número 34, 35, volvemos a hacer un quiebre y entramos en los 40%. Nos mantenemos por 5 semanas más para poder hacer un quiebre y llegar hasta los 35%, que es como nosotros nos hemos estado manteniendo. Y yo creo que esto es importante porque nosotros hemos logrado en el departamento de Cortés hacer una búsqueda masiva de los casos. En su momento tuvimos que nosotros ya mirábamos que la pandemia teníamos muchos casos y que sabíamos que ir casa por casa también ya no podíamos en el momento que nosotros estábamos porque teníamos una fuerte transmisión. Entonces decidimos hacer estos triajes móviles, a poder hacer en ellos PCR, a poder hacer pruebas rápidas y poder entregar el tratamiento maíz que se ha entregado, porque teníamos que nosotros ya teníamos nuestra propia estrategia. Y de igual me gustaría que nosotros pudiéramos ver en los hospitales, si nos pasan los otros cuadros que nosotros tenemos, cómo en estas últimas semanas hemos ido disminuyendo y cómo la mortalidad en el departamento, aquí tenemos un ejemplo, el hospital Leonardo Martínez. Ya estamos nosotros en la semana epidemiológica número 43, que se inició el día domingo. Lamentablemente, en esta semana que recién pasó, que es la 42, vemos los datos que cómo nos mantenemos con una ocupación en el Leonardo Martínez de un promedio de 38 a 39 pacientes hospitalizados, de los cuales con un promedio de 2 a 3 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, sí habíamos visto una reducción bastante significativa de la mortalidad en la semana 41, donde se tuvieron 3 personas que habían fallecido en toda esa semana. Muy diferente a la semana que recién pasó, a la 42, donde se tuvieron 19 personas que fallecieron. Y en esto, Renato, yo no quisiera que ninguna persona falleciera por COVID, pero sí yo creo de que es un trabajo que se ha hecho porque nosotros llegamos a tener en un solo día en este hospital hasta 19 fallecidos. Y que nosotros tengamos hoy en día 19 fallecidos en toda una semana, yo creo de que es algo que tenemos llegan tarde o se fueron complicando los fallecidos. Llegaron tarde o se fueron complicando. No resultó el tratamiento. Mire, Renato, en este caso muchos de estos pacientes son referidos de otros departamentos. Y aquí en medicina el tiempo es oro. Viene un poco ya complicado el paciente, ha sido manipulado, ha sido tratado tal vez con otros medicamentos y prácticamente se hace bien difícil cuando ya el paciente se va a atender aquí en San Pedro Sula, que es donde nosotros tenemos las unidades de cuidados intensivos y que bien sabemos de que cuando viene un paciente complicado y ya va para una unidad en cuidados intensivos, mire Renato, los pacientes que ya usted los intuba prácticamente está hablando, condenándolos a fallecer, y eso lo hemos visto también en otros países cuando se ve de que no es la ventilación mecánica como tal la que se necesita, sino que con ventiladores de alto flujo no invasivo y vamos a salvar más vidas. De igual forma tenemos en el hospital Mario Catarino Rivas, en el cuadro, me vuelve a la diapositiva anterior, por favor, al anterior.
No, donde está el Hospital Mario Catarino Rivas, aquí tenemos nosotros el Hospital Mario Catarino Rivas, el promedio de pacientes, que ese es el Leonardo Martínez, la de abajo. Ajá, esta es la del Hospital Catarino Rivas. Sí, este es el Hospital Mario Catarino Rivas. En la semana, tenemos aquí los datos de la semana 39 a la 42. Como también ellos han podido tener una disminución de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, que estamos hablando que el promedio que ellos tienen es un promedio de 3 pacientes semanales, y como también muy diferente a los fallecidos del Hospital Leonardo Martínez, donde ellos han mantenido, no han bajado como bajó el Leonardo Martínez, pero sin embargo estamos hablando de que ellos tienen un promedio semanales de 11 a 13 personas fallecidas, cuando también en un solo día en este hospital se llegaron a tener hasta 14, 16 personas fallecidas, un poco menos la mortalidad que se tenía en el Hospital Leonardo Martínez, porque en su momento solo se miraban en cuidados intensivos pacientes de Leonardo Martínez. O sea, el paciente más complejo se encontraba en el Leonardo Martínez. Y como bien lo decía el doctor Sierra, ¿cuántos fallecidos nosotros tenemos hasta los momentos? Estamos hablando de que tenemos 964 personas fallecidas entre los dos hospitales, entre el Hospital Mario Catarino Rivas y el Leonardo Martínez. Esto también no quiere decir que todos los fallecidos son del departamento de Cortés. ¿Por qué? Porque estos son los hospitales de referencia que nosotros teníamos de toda la zona noroccidental para las unidades de cuidados intensivos, los pacientes más complejos. ¿Por qué? Porque los otros hospitales, que son hospitales básicos con menos capacidad, no podían atender otro tipo de paciente mucho más complejo. Pero sí, el éxito que nosotros hemos logrado ver en el departamento, porque aquí la doctora Lesbia Villatoro ha hecho un gran trabajo en esa región metropolitana, que es con la conformación de estos triajes móviles que salieron a los diferentes barrios y colonias, a hacer una captación temprana, a poder tratar el paciente, no solo el sospechoso de la COVID también, Renato, sino de que ver el paciente de una forma más integral, poder tratar sus enfermedades de bases, aquella hipertensión, Correcto, aquella diabetes. ¿Por qué? Porque sin embargo la población cogió miedo, Renato, a poder ir a los establecimientos de salud. Muy bien, doctor. ¿Algunas valoraciones adicionales, doctora Villatoro? Porque queremos hablar luego del impacto de la COVID en la población pediátrica hondureña, es decir, en los niños. Adelante, doctora Villatoro. Buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, la ciudad de San Pedro Sula es la ciudad que más casos tiene a nivel del departamento de Cortés. Al día de hoy ya suman 12.164 casos confirmados. Esto significa el 48% de casos del departamento, pero tenemos el porcentaje de recuperación más alto. Tenemos 6.400 pacientes ya recuperados, y esto ha sido por estrategias que se han venido implementando en los triajes. Sabemos que las normas de vigilancia de la salud para los casos recuperados han ido cambiando, pero hemos visto a bien implementar la estrategia del teletriaje, donde nuestros médicos en los triajes ya tienen 6 meses instalados en la ciudad de San Pedro Sula, y es el lugar de primera contención y captación de estos pacientes que sabemos que han ido atendiéndose a lo largo de esta pandemia. Esta estrategia de teletriaje consiste en hacer llamadas telefónicas, dando seguimiento a los resultados positivos que tenemos confirmados de los pacientes, y el médico por medio de la llamada valora su situación clínica. Si el médico considera que el paciente amerita una cita al día siguiente, se le programa su cita, se evalúa presencialmente, y es aquí donde nosotros recuperamos al paciente. Y también la parte de búsqueda de caso activo en el campo. Sabemos que los equipos de respuesta rápida son estrategia de atención primaria que es más funcional,
pero en San Pedro Sula la cantidad de casos fue incrementándose día con día, tanto que nos imposibilitaba salir con estos equipos de respuesta y dar seguimiento a todos los casos que teníamos por semana. Por lo que desde el mes de junio se comenzó a integrar una brigada médica integral donde incorporamos las pruebas PCR, pruebas rápidas, el tratamiento maíz y el tratamiento para aquellas enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, sin olvidar las vacunas, que es sumamente importante darle a conocer a la población que todas las brigadas llevan sus vacunas y esto pues lo vamos planificando semana a semana. Ya tenemos a este día 50 brigadas realizadas donde hemos atendido más de 17.500 pacientes con un 20% de captación de pacientes sintomáticos. Correcto. Muchas gracias, doctora Villatoro. Interesante el programa y yo voy a rescatar desde mi perspectiva lo que me parece que es bueno repetir, es priorizar estos departamentos donde hay mayor letalidad por el coronavirus. Y lo repetimos nuevamente, doctor, ayúdenme, doctor Sierra, Copán, Comayagua, Santa Bárbara y Olancho. Olancho, que es el más alto. Olancho es el más alto. Después de Olancho sigue Islas de la Bahía, Comayagua y Copán. Comayagua y Copán. Ya todos los médicos aquí han sugerido priorizar los esfuerzos hacia esos departamentos porque ahí es donde está muriendo más gente por la COVID. ¿Y acaso no es cierto que lo que intentamos hacer en esta pandemia es evitar la letalidad, evitar los muertos, producto del virus? Entonces, el enfoque, sin descuidar lo otro, debe estar orientado hacia estos 3 departamentos, es lo que sugiere esta información de la plataforma contra la COVID. Muy bien, vamos a ir a la pausa. ¿Y en los niños cómo andamos, doctor? Estamos muy preocupados realmente por la situación en la niñez. Ya nos va a hablar por qué las preocupaciones y luego una ronda final con comentarios de cada uno de nuestros panelistas. ¿Cuáles son sus preocupaciones, doctor Alejandro John, con la niñez? Bueno, con la niñez en particular tendríamos que definirlo en diferentes puntos etarios. En la etapa del recién nacido vemos muy poca transmisión de la mamá hacia el recién nacido y muy importante, poca transmisión a través de la lactancia materna o nula, lo que nos ha permitido seguir alimentando a nuestros recién nacidos con el mejor alimento que sigue siendo la lactancia materna y alejar un poquito la preocupación de infección en el recién nacido. Sin embargo, hay estudios que demuestran que la mamá que tiene COVID en etapas tempranas de su embarazo puede terminar en un aborto. Ha habido aumento hasta de 9 veces de mortalidad, de abortos en comunidades en Italia. Y entonces esto nos alerta que hay que hacer una misión de prevención en las mujeres embarazadas. En la edad pediátrica tenemos muchísima infección y tenemos también unos conteos virales de cada niño muy altos. Hay estudios que comparan el primer día, segundo día de un niño comparado con un adulto y las cargas virales en ambos. Y por muchísimo, la carga viral en el niño es mucho más alto. Hay diferentes teorías que dicen por qué la gravedad no se da por COVID. Hay algunas que mencionan incluso algunas reacciones del endotelio vascular de los adultos que están más expuestos a procesos inflamatorios de manera crónica, hipertensos, y que pudieran explicar por qué no da tanta respuesta en el niño. También la exposición más frecuente a virus, que pueden ser inclusive de la misma familia de coronavirus, que tal vez hace que la respuesta inmune del niño sea un poquito diferente, incluso podríamos decir un poco como modulada, porque tiene respuestas diferentes, mientras que la explosión de citoquinas y todo que tiene el adulto lo puede llevar a esto. Entonces, nuestra preocupación en niños es que se puedan volver en unas fuentes efectivas de poder contagiar a los demás. Es muy duro para uno llegar de la casa, del hospital, y no poder abrazar a los más pequeños de la casa, ¿verdad? Entonces, es bien fácil que uno entre en contacto con ellos y esta es una preocupación que tenemos a la reapertura de centros escolares y esto, que se vuelvan estos centros de diseminación de infección en el país. Por eso nos han abierto. Por eso, y está en duda qué se va a hacer en febrero del próximo año, igual si esto no tenemos la certidumbre que sea controlado. Lo que sí que quisiera aprovechar es que
tenemos, y lo ha visualizado el Observatorio de UNITEC, una combinación entre dengue y COVID. Y el dengue en nuestras edades pediátricas se está matando más que el COVID. Sí. Y como la conciencia está dirigida ahora muy específicamente hacia el COVID, el mensaje es no descuidar nuestros diagnósticos de dengue, porque el dengue en edad pediátrica sí mata. Y el COVID lo hace, pero en una proporción menor. Así es. Bueno, igual preocupación nos decía hace algunos minutos con el dengue el doctor Carlos Roberto Aguilar. Apenas unos segunditos para cada uno de nuestros panelistas. Comienzo con la doctora Palou. Gracias de nuevo, doctora, por atender las invitaciones de frente a frente. ¿Qué mensaje? Un mensaje de unos 30 segundos. ¿Qué mensaje cree usted es el oportuno en este instante hacia la sociedad en general, el gobierno en particular? Porque ahí están los tomadores de decisión sobre esto. Bueno, a la población yo le diría que sigamos, por favor, manteniendo las medidas de bioseguridad. No nos relajemos. Uso de mascarilla en forma constante para todo el mundo, el lavado de manos, el distanciamiento y disminuir las aglomeraciones. El otro aspecto que me parece importante es al gobierno. Tiene que haber un testeo masivo. Tenemos que reforzar los test que se tienen que hacer a toda la población y reforzar los hospitales en los departamentos donde estamos teniendo más mortalidad y más casos. Bueno, y eso del testeo es porque no tienen suficiente dinero para comprar pruebas o es que no tienen suficiente recurso humano para aplicarlas. ¿Cuál es el rollo de esto, hombre? Porque este problema desde que comenzó la pandemia se viene denunciando. Es el caos en la Secretaría de Salud, la falta de liderazgo, el desplazamiento de la figura del secretario de Salud y asumir la conducción de la pandemia por personas que no están preparadas. Eso, Renato, que acaba de decir la doctora Palou y que usted muy bien lo acaba de señalar, es quizás la piedra angular que nos pudiera ayudar a resolver muchos de los problemas que tenemos. No estamos haciendo las pruebas diagnósticas suficientes y tenemos meses de estar en este caos. Creo que tiene mucho que ver con el liderazgo y con, desafortunadamente, la dispersión en la conducción de la pandemia y que la Secretaría de Salud con sus equipos técnicos en muchas decisiones han sido hechos a un lado y las decisiones las han tomado personas que no estaban preparadas para tomar este tipo de decisiones. Muchas gracias, doctor Carlos Roberto Aguilar. Doctor Manuel Sierra. Yo hice un análisis de los casi 90,000 casos reportados de PCR que tenemos en el país. Grábense estas cifras. 10% de esos 90,000 casos están entre los 0 a los 19 años de edad. Los principales contribuyentes a infección en Honduras es el grupo de 15 a 19 años de edad que aportan más o menos unos 500 casos por semana epidemiológica. El 60% del resto de los casos está entre los 20 y los 49 años de edad. En ese grupo, cada uno de ellos de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, cada uno de ellos aporta aproximadamente unos 700 casos semanales cada grupo de edad. Y el resto, el 30%, está de los 50 años en adelante, que aportan unos 500 casos más o menos semanales entre ellos. Entonces, los principales aportantes para las nuevas infecciones en el país están entre los 20 y los 49 años de edad, que es prácticamente la gente que se maneja en la economía informal, en la población de las maquilas, vendedores ambulantes, etcétera. Entonces, el llamado a la población es que nos cuidemos, que guardemos las medidas de bioseguridad y que juntos podemos salir adelante. Muchas gracias, doctor. Interesante dato. Entonces, esos grupos poblacionales son los que contribuyen a multiplicar la pandemia. Y la punta del iceberg son los internamientos y las UCI y las muertes. De eso se alimenta, de las nuevas infecciones. Claro. Los últimos consejos. Estas son las gráficas de las que nos estaba hablando el doctor Manuel Sierra. Sí, ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, ese es el grupo de 15 a 19, de 0 a 19. Desde los 0, que son los recién nacidos, sí,
pero ustedes miran en la gráfica, la que destaca en la parte superior, el que más aporta en ese grupo con nuevas infecciones es el grupo de 15 a 19 años de edad. De 15 a 19 años. Con aproximadamente unas 500 infecciones por semana epidemiológica. Pero el principal aportante es el grupo de 20 a 49 años de edad. O sea, cada uno de esos grupos aporta más o menos unas 500 nuevas infecciones por semana epidemiológica. O sea, el principal sembrador de SARS-CoV-2 en Honduras es el grupo de 20 a 29, 30 a 39 y 40 a 49. Entonces, los adultos jóvenes, o sea, tenemos que cuidarnos, tenemos que guardar las medidas de bioseguridad, porque el sustrato de todas las hospitalizaciones, de la gente en UCI, de los fallecimientos, son las nuevas infecciones. Bueno, interesante dato, interesante dato. Muchas gracias a los doctores Roberto Cosenza en San Pedro Sula y Lesbia Villatoro por su participación esta mañana en Frente a Frente, a la doctora Elsa Palou y aquí en el set al doctor Alejandro Young, decano de Ciencias Médicas, de Ciencias de la Salud de Unitec, al doctor Carlos Aguilar, exsecretario de Salud, y al doctor Manuel Sierra. A todos muchas gracias por sus aportes, por sus participaciones en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.